La palabra Geburah se relaciona con las siguientes ideas: bravura, coraje, valentía, fuerza, esfuerzo, fortaleza, hazaña, poder, potencia, rigor. En el contexto de nuestro entrenamiento espiritual, Geburah es la fuerza y el poder de Elohim que está en nuestra alma. Ahora, esta fuerza de Elohim que está dentro nuestro tiene ciertas características que vamos a señalar. Primero, Geburah es la fuerza de restricción, de contracción y de repliegue en el universo. Esta fuerza se opone y equilibra la fuerza de expansión. Todo lo que se expande en la creación se encuentra con la fuerza de Geburah, que lo detiene, permitiendo que se exprese de esa forma la justa proporción de las cosas y la perfecta armonía en el universo. El equilibrio y la armonía del universo se debe a la interacción de la fuerza de expansión y la de restricción. Por ejemplo, una persona crece de tamaño hasta que Geburah hace que se detenga su crecimiento. Si no existiera esta fuerza, la persona crecería hasta el infinito, de manera desproporcionada y sin reflejar la voluntad divina. En ese sentido, entonces, estas dos fuerzas del universo mantienen este equilibrio y armonía en la proporción áurea, la proporción perfecta. Segunda característica. La energía de Geburah también se relaciona con las ideas de rigor y juicio. La fuerza del rigor y el juicio generalmente se experimentan como una experiencia dura o no muy agradable para la mayoría de las personas. Por ejemplo, a nuestro ego no le gusta el rigor de la disciplina o que le pongan límites y restricciones a sus deseos egoístas o que nos hagan ver cuando estamos equivocados. Cada vez que vamos a poner un límite al ego o nos van a poner un límite a nosotros, es algo que no lo tomamos bien. Tenemos un primer movimiento de rechazo hacia eso. En ese sentido es que la fuerza del rigor cuesta aceptarla. Las consecuencias kármicas duras, cuando se termina el tiempo de la misericordia, son una expresión de la aplicación de la Geburah divina. Entonces, cada vez que uno tiene que experimentar la consecuencia de su karma, porque no ha aprovechado el tiempo que Elohim da para hacer la teshuvá, entonces viene una circunstancia adversa y uno eso lo experimenta como algo duro. El tiempo de la misericordia se refiere al tiempo que nos da Elohim para volver a Él, hacer la teshuvá, y cuando se cumple ese plazo, se pone en acción la energía del juicio y el rigor de Elohim, que es duro para nosotros. En ese sentido, la fuerza de la Geburah cósmica siempre es duro recibirla. Tercera idea. En el ser humano, la fuerza y el poder de Geburah se expresan, entre otras virtudes, como disciplina, perseverancia, resiliencia, excelencia, valor y heroísmo. Todo eso está relacionado con la energía que llamamos fuerza, la fuerza del alma. La Geburah es la base del éxito en el desarrollo del carácter virtuoso y en el crecimiento espiritual. Pues la Geburah es la fuerza que nos permite enfrentar, poner límites y vencer todos los obstáculos que nos pone el ego.
Sin Geburah. Sin Geburah activada, somos presa fácil del ego individual y del ego colectivo. Sin fuerza interior, nos dejamos llevar fácilmente por lo que la mayoría piensa, porque no tenemos el valor de pensar y de actuar por nosotros mismos. Vamos viendo lo importante que es esta energía, la fuerza. Ese miedo a no ser lo que somos e hipotecar nuestro verdadero ser en favor de la aceptación de la mayoría es un signo claro del estado de esclavitud. Mientras más fuerza espiritual, más libres somos y más consecuentes somos con nosotros mismos. Mientras menos fuerza espiritual, más esclavos somos y más necesidad tenemos de la aceptación de los demás. Para activar la fuerza de la Geburah, nos propondremos los siguientes 3 objetivos para la semana. Primero, desarrollar la energía de restricción, la capacidad de decir que no a nuestro ego personal y a la influencia negativa de otros, y la capacidad de poner límites de manera equilibrada. 2. Desarrollar la capacidad de recibir con límites, abrirse a recibir sin culpa y en la justa medida. 3. Desarrollar la capacidad de dar con límite, es decir, dar mientras sea de ayuda al prójimo. Esta idea no se opone a la incondicionalidad, son diferentes. Uno puede dar de manera incondicional a una persona, pero con límites. Es decir, siempre lo que estoy dando tiene que ayudar a la persona para su crecimiento. Algunas preguntas que sirvan para su reflexión. ¿Cómo es mi energía de restricción en general? ¿Cómo es mi capacidad para decir que no a los demás? Especialmente cuando me piden hacer algo que yo sé que no está bien y que no quiero hacer. ¿Soy capaz de decir que no? ¿O siempre termino haciendo cosas que no quiero hacer para no herir al prójimo, para no tener problemas, para mantener una supuesta armonía? ¿Tengo la capacidad de decir que no? ¿Pongo límites a las acciones negativas de los demás que me perjudican o me dañan? Por ejemplo, si soy agredido de alguna manera, de manera permanente o de manera circunstancial, puntual, ¿tengo la capacidad de poner límites, de decir esto no? ¿Soy asertivo? Es decir, ¿expreso mi opinión con firmeza y claridad? ¿Soy valiente para expresar mi camino espiritual, aunque sea rechazado? Por ejemplo, poder decir, mira, estos son mis principios, yo no estoy de acuerdo con esto, yo pienso de acuerdo a la Torá y de acuerdo a esta instrucción divina, esto no es correcto. ¿Tengo ese valor para pararme y plantearme frente a los demás así? ¿Tengo valentía para enfrentar la adversidad? ¿Para enfrentar las opiniones contrarias o ataques de los que me odian gratuitamente? ¿Tengo miedo al rechazo? ¿Me importa mucho si la gente deja de considerarme? ¿Me adapto mis principios para ser aceptado por los demás? ¿Me importa mucho la opinión de los demás hasta el punto de traicionar mis creencias o adaptarlas para ser aceptado? ¿Pongo límites a mi deseo de recibir? Por ejemplo, al comer. ¿Puedo comer con control? ¿Tengo el control de mí mismo?
pongo límites a mi deseo de dar. Es decir, cuando veo que estoy dando, pero esa ayuda ya no está ayudando al prójimo, sino que está más bien fomentando un defecto, un mal hábito, ¿tengo la capacidad de frenar esa ayuda? ¿Sé diferenciar entre la fuerza y la violencia? ¿Soy violento? ¿Puedo manejar la fuerza? ¿Sé aplicar virtuosamente la fuerza para mantener el orden, la armonía y el equilibrio cuando es necesario? ¿Cómo es mi disciplina, mi perseverancia, mi resiliencia y mi orden? ¿Soy una persona ordenada? Bien, vamos a partir con esas preguntas, a ver cómo estamos, como una evaluación general. Todas estas preguntas tienen que ver con esta energía que le llamamos la fuerza o Geburah, y que, como vimos, es una energía muy muy importante para poder ascender por el árbol de la vida e ir desarrollando virtud. ¿Es la Geburah la energía que permite frenar al adversario interno y externo? Sí, exactamente. Es la fuerza de la Geburah la que permite poner los límites. Y dentro de ese poner los límites está tanto límites internos, le hace aquí límites al ego, como límites externos, que son límites al ego colectivo o límites a otras personas. Efectivamente, si uno carece de Geburah, va a costar mucho poner los límites. Maestro, ¿cómo aumentar la fuerza interior para poner límites al adversario? La principal herramienta es la meditación con los códigos correctos. Entonces la meditación, como tú vas recibiendo luz con características específicas, vas pudiendo desarrollar esa energía más tu imaginación, tu creación o tu imaginación creativa, que la vas aplicando al área de tu vida que necesite. Entonces, de esa forma vamos construyendo la energía de Geburah, de fuerza, pero también después que tú haces la meditación, como estás enfocada en una cosa específica, tratas de vivir después en tu vida diaria con esa energía. Por ejemplo, si te cuesta poner límite en una situación, después de meditar, como ya has recibido energía, después la inviertes en una acción específica de poner límites a algo que habitualmente te cuesta. Entonces, claro, al principio puede que no sea tan fluido, que cueste un poco más, pero la repetición de esa acción de poner límites también va desarrollando esa energía. Con la meditación recibes y después con la acción tú aplicas. ¿Es una forma de amor también, por ejemplo, hacia nuestros hijos? Sí, también ese es un punto bien bonito, que es comprender que el poner límites a los demás es una forma de expresar el amor también, porque todas las energías del árbol de la vida, todas, son expresiones de una única energía, que es el amor de Elohim. Es la luz amor de Elohim la que se va movilizando a través del árbol, y en la medida que va pasando por una sefirá u otra, es el mismo amor que se va manifestando de una manera diferente. Una de ellas es el amor expresado como rigor, como límite. Entonces sí, claramente cuando el hijo necesita un rigor mayor, siempre necesita un rigor cuando se está formando, darle los límites. Pero si en algún momento necesitas límites mayores, una muestra de tu amor es poder poner esos límites.
Comparto que desde mi experiencia, efectivamente los límites no nos gustan. Ahora entiendo que es el adversario, el ego, quien me hacía pensar de esta forma. Ahora y aquí entiendo que los límites tienen mucho de diferente. Sí, sí. Efectivamente, a nuestro ego le molesta mucho, detesta mucho los límites. Por eso cuando a uno le dicen algo, le llaman la atención por algo o le muestran algún defecto, uno no le gusta o responde mal o se justifica, porque a nuestro ego no le gusta, es muy difícil aceptar, salvo que uno ya tenga una virtud trabajada, y sobre todo la virtud de la humildad, en el cual uno acepta eso o también tiene trabajado ya su capacidad de conocerse a sí mismo. Pero en general cuesta que a uno le pongan los límites. Maestro, ¿podría explicarnos el sentido de Geburá de Yeshua en la sanación que él realizaba? Que la fuerza que emanaba de Yeshua cuando hacía un milagro o una situación extraordinaria, la fuerza que le permitía utilizar las fuerzas cósmicas a su favor, esa energía está relacionada directamente con la Geburá. Es decir, para poder manifestar o ser un canal de energía de milagro, la persona tiene que tener sí o sí la fuerza de la Geburá activa. Es decir, tiene que tener la capacidad de poner límites a su ego. Ese es como un requisito para movilizar energías para poder manifestar lo que se llama un milagro. ¿Por qué se sube y baja la energía del cerebro al corazón? ¿Y cómo hacerlo de forma correcta? Porque tiene que haber un alineamiento entre nuestros niveles del alma. Tenemos 5 niveles del alma, pero 3 están encarnados habitualmente: la Neshama, el Ruach y el Nefesh. Para que haya una armonía interior y una sintonización con la voluntad divina y la podamos manifestar en la tierra, tenemos que tener alineados esos 3 niveles. Y eso físicamente se expresa como un alineamiento del cerebro, el corazón y el hígado. Además, la unión del cerebro y el corazón es muy importante porque permite que el pensamiento y el sentimiento trabajen de manera coherente. La coherencia cerebro-corazón, la irradiación de esa coherencia atrae mucha energía de bendición a la vida. ¿La energía de Geburá se relaciona también con la emuná, con el tener voluntad? Sí, se relaciona con tener sobre todo voluntad, porque la voluntad se nutre de varias energías, como por ejemplo la disciplina, la perseverancia, que también la vamos a trabajar durante la semana. Entonces una serie de energías conforman la voluntad, la fuerza de voluntad podemos llamarla. Y la fuerza de voluntad se expresa en la emuná, en la parte de la emuná que tiene que ver con el hacer, con el ser fiel, con el ser obediente al mandato divino, a la voluntad divina. Entonces sí está relacionada. ¿Qué pasa cuando sabemos que podemos ayudar, pero no se hace por miedo o comodidad? ¿Es falta de Geburá? Sí, es falta de Geburá. Puede ser miedo, ¿cierto? Pero el miedo también, finalmente, si uno se deja vencer por el miedo, sigue siendo una falta de fuerza espiritual, de Geburá. Y Geburá es como la energía que nos permite vencer. Por eso es una fuerza espiritual, es como un poder espiritual. Tiene que
ver con la energía de heroicidad, del héroe que se levanta y lo hace igual. Esa energía es la fuerza de la Geburah. Entonces, claramente si uno no está haciendo lo que tiene que hacer, como por ejemplo ayudar al prójimo, una de las causas principales es la falta de Geburah. Está siendo vencido en el fondo por su ego. ¿Cómo hacer para que la causa de no tener desarrollado Geburah aún no se convierta en una manipulación del ego? Siendo consciente de qué es lo que hace el ego dentro de ti que te impide la Geburah. ¿Por qué no tienes Geburah? ¿Por qué no puedes poner los límites? ¿No puedo poner los límites por miedo? ¿No puedo poner los límites porque si pongo límites a lo mejor la gente piensa mal de mí y pierdo el afecto de algunas personas? Entonces mi carencia de afecto hace que yo no ponga límites porque puedo tener un conflicto y no quiero tener un conflicto porque a lo mejor me dejan de querer. Entonces hay distintas razones. Esa causa interior que es lo que es por donde el ego nos tiene controlado que finalmente nos impide poner la Geburah, es la que tenemos que acercarnos a conocer. Por eso si tú ya tienes conciencia de eso, el cómo sería entonces trabajar la virtud opuesta. Si tú te das cuenta en realidad que no estás poniendo límites porque eres temerosa, o eres muy tímida o muy insegura, bueno, tendrás que trabajar la virtud de la seguridad asociada a la capacidad de poner los límites. Y eso lo haces con la meditación enfocada en esa virtud. Yeshua es un maestro de Kabbalah, ¿cierto? Es un maestro espiritual ya de máximo. Entonces uno puede ver todas las sefirot expresadas en el máximo de virtud en él. La Geburah se expresa en sus milagros, en sus palabras, en sus requisitos para seguirlo y en la manera a lo mejor más brutal en Getsemaní, cuando ya prácticamente su parte humana no daba más y ahí saca la Geburah, saca el valor heroico para decirle que sí a la voluntad del Padre. Eso ya es Geburah máxima que le permite la emuná máxima. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar Geburah? Poniendo los límites. Poniendo límites. Hay que ponerle límites a los hijos. Hoy día se ha perdido esa virtud de los padres. A veces se confunden las cosas con un exceso de derechos y ausencia de deberes. Entonces ahora casi porque uno le pone un límite fuerte al hijo, lo van a demandar porque está abusando o maltratando al hijo. Entonces nos estamos yendo para el otro lado, que al final no se coloca ningún límite. ¿Y qué pasa? Cuando una persona crece sin límite o una sociedad crece sin límite, va directo al abismo. Una persona sin límites es, pero muy fácil presa del ego. Una sociedad sin límites, muy fácil presa del ego y se corrompe muy rápido. Entonces, uno de los deberes principales con los hijos es poner límites. No tener miedo a ponerle los límites al hijo, con bondad, con amor, pero poner los límites. Maestro, ¿hay alguna relación entre la austeridad, es decir, la limitación voluntaria de los placeres de los sentidos, y el mayor poder espiritual? Sí, lo hay. Todo lo que es la vida de austeridad, de restricción de los placeres del cuerpo, genera Geburah, genera fuerza interior, genera poder interior. Cuanto más somos capaces de poner límites al ego, más bendiciones recibimos y mayor poder de creación en el plano físico y manipulación de la materia tenemos. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto porque
la fuerza que se llama Geburah, como comentaba, da un poder, y tal cual, un poder. La palabra que se usa para describir la fuerza que salía de Yeshua es Geburah. Es un poder que te permite utilizar las fuerzas del universo. Y ese poder se activa poniendo límites al ego y, como veíamos en la respuesta anterior, poniéndole límites también a los placeres del cuerpo en ese sentido. Como poder controlar bien todo lo que son los placeres del cuerpo, que no significa no dárselos, pero uno controla los placeres del cuerpo. Los placeres no te controlan a ti. Y eso te va generando una fuerza interior que te permite entonces utilizar las energías cósmicas. La Geburah como energía asertiva que mueva la acción tiene que ver con el anhelo del reino y no conformarse. Claro, todas las Sefirot finalmente decantan en una acción virtuosa. Cuando tú tienes fuerza espiritual, pones los límites para ti, ¿qué pasa? Desarrollas una virtud. Esa virtud te hace pensar y actuar y sentir, pensar, sentir y actuar de una manera específica. Esa manera específica, al ser virtuosa, es una obra de luz. Y con esas obras de luz es como tú traes el reino. Entonces, todas las sefirot, todas las virtudes asociadas a las sefirot, finalmente, como se transforman en una acción, con esa acción estás trayendo el reino. Maestro, ¿Hasatán es Geburah pura? O sea, todo Geburah. No. No es Geburah pura. Hasatán es mentira pura. Eso lo caracteriza. Es astucia y mentira. Lo que sí tiene directa relación es que la Geburah débil es la principal puerta de entrada al árbol de la vida que tiene el Satán. Por eso es tan importante tener una Geburah fuerte. Cuando la Geburah es débil, lo uno con el comentario de anterior. Si una persona crece sin Geburah, sin límite, si un niño crece sin límite, no se le dan los límites externos, pero no se le enseña tampoco a poner los límites internos a su ego, ese niño va a crecer siendo muy vulnerable a la acción del Satán. Va a ser un niño a lo mejor que va a creer que lo puede hacer todo, porque nadie nunca le puso límite. Entonces todo lo que quería se lo daban. Entonces nadie nunca le llamó la atención. Y empieza a vivir, a crecer en esa conciencia, y esa conciencia lo hace extremadamente vulnerable al Satán. O sea, es decir, es una persona espiritualmente sin ningún fundamento sólido. Es muy fácil presa del ego. Una persona, un ser humano y una sociedad. Entonces, en ese sentido es la relación con el Satán. Finalmente, ¿cómo uno sabe si aprendió algo? Porque puede aplicarlo. ¿Cierto? Una cosa es saber y otra cosa es conocerlo o aprenderlo. Cuando ya lo puedo aplicar en una acción es porque ya lo he aprendido. Lo he conocido y lo he aprendido.